Evangelio de hoy, lunes, cuarta semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 30. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo, golpeándose con piedras. La situación del endemoniado es desesperada, grita y se hiere. Incluso piensa que la intención de Jesús es aumentar su tormento. Esto es efecto de los espíritus inmundos que lo poseen. Algo semejante nos sucede cuando nos abandonamos al pecado y dejamos de luchar sin arrepentirnos ni pedir perdón. Que el Señor se apiade de nosotros y nos libere. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Allí había una gran piara de puercos que paseaban al pie del monte y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa donde los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión,
sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Mi nombre es Legión porque somos muchos. Aquí tenemos una de las más curiosas curaciones realizadas por Jesucristo. El Evangelio nos presenta a un hombre poseído por el demonio, la presencia del poder enemigo de Dios, que es el demonio, existiendo y actuando en un hombre. Pero también nos presenta la liberación de ese hombre poseído. Nos hace ver la presencia de Dios en un hombre, la acción del poder de Dios que opera la salvación. El demonio se había apoderado de aquel hombre, pero el mismo demonio confiesa que eran muchos los espíritus malignos que habían entrado en él y habían establecido en él su permanencia. En efecto, el espíritu del mal es múltiple y tiene muchos nombres. Espíritus del mal son el odio que destierra el amor, la ambición que seca el corazón humano, las riquezas mal habidas o mal conservadas que son fuente de no pocas injusticias, la opresión que destruye la caridad, la mentira y el doblez que ahuyentan al espíritu, la sensualidad y malicia que ablandan los resortes de la voluntad. El hombre de hoy no tiene menos necesidad que los posesos de antaño de que Jesús venga a arrojar tantos espíritus malos que se instalan en el corazón del hombre y que se instalan como legión. El hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. El hombre poseído por el demonio fue liberado por Jesús y en el acto aquel hombre sintió como una necesidad proclamar que Jesús lo había curado y liberado del maligno espíritu, y llegó a sentir el deseo de seguir a Jesús y vivir con él como un nuevo apóstol. Pero Jesús no lo admite, pues no ha sido elegido para eso. La vocación es obra de Dios y no de nuestra voluntad. Pero aunque Jesús no le permitió seguirlo personalmente, le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. Quizás sea este tu caso. Quizá hubieras querido seguir al Señor en la vocación sacerdotal o religiosa y Dios no te ha llamado a ese lugar. Pero eso no quiere decir que ya estés libre de tu obligación apostólica. Todavía te queda un campo muy grande para tu apostolado. Son muchos los que esperan de ti que adoptes la misma actitud de aquel enfermo curado del que dice el Evangelio, que se fue y empezó a proclamar por la región de Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados.
Vivencia. El Evangelio nos habla de los hombres poseídos por el espíritu demoníaco, pero ¿no podemos nosotros hablar de los hombres poseídos por el Espíritu de Dios? Hombres en los que el Espíritu Divino actúa sin límites, de los que el Espíritu de Dios se apodera y los lanza a las obras de la evangelización. Hombres de Dios que no viven sino para la gloria de Dios y para la salvación de todos los hombres.